No es cierto. De todas maneras, ¿no? Lo confirmó ayer. Bueno, pero yo venía convencido que estaba recuperado de mi gripe. Así que lamentablemente lo recibo en las condiciones en las que tengo, en las que puedo recibirlo. Al ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, al profesor José Goiti. ¿Cómo va, José? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día. ¿Profesor? ¿Dije bien? Profesor, correcto. Profesor Profesor en Ciencias de la Educación. Bien, profesor de Ciencias de la Educación. Perfecto. Pensaba recién que fue muy difícil, prácticamente imposible, desde que arrancaron la gestión, hablar de educación. Hablar de temas vinculados directamente con la educación. Nos pasamos 6 meses hablando de paritaria, de salario, de descuentos, de estímulos con la asistencia perfecta, debates, y no discutíamos nada vinculado a la educación. Recién, antes de ayer, con el lanzamiento del Plan Raíz, volvimos a hablar de esto. ¿Le pasa eso también a usted? No, nosotros, a ver, en cada una de las intervenciones que hemos hecho, en cualquier contexto, hemos discutido paritaria, hemos discutido un montón de otras acciones, pero siempre pusimos foco en los aprendizajes, que es en definitiva el núcleo básico, digamos, por lo menos de la tarea educativa que nos toca a nosotros, y aparte, no solo que la pusimos, por lo menos en nuestro discurso, en nuestras posiciones públicas, sino que trabajamos mucho. Puertas dentro del ministerio se vino trabajando mucho, se sigue trabajando mucho, y nunca dejamos ni de generar acciones concretas en términos estrictamente educativos, ni tampoco perder ese foco. La agenda, nosotros teníamos con el equipo, y esto lo charlamos mucho con el gobernador también, que la coyuntura no nos podía sacar del foco de la agenda educativa. Sí. Y es más, en la primera paritaria ya pusimos sobre la mesa algunos aspectos, como por ejemplo el ausentismo alto, y lo pusimos en un registro educativo y el impacto educativo que eso generaba, no solamente una cuestión económica. Y desde esa primera paritaria que planteamos un tema que creíamos que tenía un impacto pedagógico, nunca dejamos de corrernos de la agenda educativa. Obviamente que luego la parte mediática, la cuestión comunicacional te lleva en por la otro pública, lado. pero digo nosotros los santafesinos. Ustedes obviamente en su calidad de funcionarios y metiendo las fichas donde tienen que meterlas, pero es cierto que la sociedad hace mucho tiempo, mucho antes de que ustedes se subieran, no estamos discutiendo cuestiones que tengan que ver concretamente con ir al fondo de las cuestiones más dramáticas o más complejas que tiene el sistema educativo en Santa Fe y en la Argentina. Comparto. Uno de los problemas que tiene no solo la sociedad, sino el sistema educativo es el foco. Nosotros creemos que parte de nuestro diagnóstico a los problemas educativos que tenemos pasa porque hemos ido perdiendo el foco en los aprendizajes. O sea, hemos ido perdiendo el foco de discutir educación, y nosotros queremos discutir educación, pero queremos discutir educación en cuanto a qué aprenden, cuánto aprenden, cuándo aprenden, lo que necesitan nuestros chicos y chicas. Ese es nuestro eje, porque en educación también se puede discutir mucho, se puede debatir mucho, pero accionar poco. También estamos acostumbrados muchas veces a dar grandes debates que después no tienen un correlato efectivo en dos cuestiones, en políticas concretas, pero aparte en resultados concretos. Nosotros estamos muy comprometidos con los resultados educativos, porque si no, es fácil ponerse de acuerdo en educación en general, es muy fácil, porque los objetivos educativos son... Claro. Todos pensamos lo mismo, más o menos. Todos creemos lo mismo. Y, por supuesto, y sobre todo en cuanto a qué queremos de la educación. Ahora, cuando empezamos a ver qué es lo que estamos logrando, cómo lo vamos a lograr, cuáles son las estrategias, empezamos a tener algunas diferencias, y sobre todo cuando vemos, bueno, a ver, cuáles son los aprendizajes que efectivamente los chicos y las chicas están recibiendo hoy en el sistema educativo, que es en definitiva la responsabilidad que tenemos como gobierno y tengo yo como ministro. Después también podemos dar debates fundamentales, debates trascendentes, que no dejamos de darlo, pero nosotros queremos ir a los hechos. Los hechos. El Plan Raíz, vamos a empezar por ahí, que me parece que es importante, digamos, porque los números que ustedes estaban dando el otro día al momento de la presentación son alarmantes realmente. Digamos, repitámoslo porque, ustedes entienden que qué porcentaje de la población estudiantil o escolar no tiene o conocimiento elemental del manejo del idioma, o directamente capacidad de comprensión de lo que lee o alcanza a no leer.
A ver, nosotros acá tenemos un problema que es grave, que es un problema recurrente, que no es nuevo, que ya está muy diagnosticado, no descubrimos nada nuevo. Las pruebas, digamos, en lengua, en matemáticas, se vienen desarrollando periódicamente en la República Argentina, que es una de las pocas políticas de Estado que ha perdurado. Desde las viejas pruebas ONE, luego aprender, se ha mantenido, digamos, esas pruebas que no alcanzan, hay que tener más, pero que ya nos dan un indicador del estado de situación. Y verdaderamente es alarmante. Bueno, para hacer algunos números muy, muy concretos, las últimas pruebas a aprender del 2023, pero que van en línea con lo que se viene dando en una secuencia histórica, nos dicen que el 33,6% de los chicos en sexto grado no alcanzan el nivel aceptable. ¿En sexto grado? En sexto grado, pues se toman ahí en sexto grado, pero si lo haríamos en tercer grado sería lo mismo, o peor. No alcanzan los niveles aceptables en lengua. Pero cuando eso lo llevamos a los extractos socioeconómicos bajos, eso escala al 50%, al 49,8%. ¿Eso qué nos dice? Que en esos sectores, 1 de cada 2 chicos no alcanzan los niveles mínimos en lengua. Pero hay otra cuestión que nos debería interpelar, o que nos tiene que interpelar. Nosotros estamos planteando unas herramientas de alfabetización para mejorar la alfabetización en chicos escolarizados. Hay chicos y chicas que llegan a la escuela secundaria, y quienes dan clase en secundario lo ven, y quienes estamos en la universidad lo terminamos de ver también, que no están o perfectamente alfabetizados o que tienen déficit severo de alfabetización, y son chicos que pasaron 12 años de escolaridad. Entonces nosotros, los que somos un poco más grandes, participamos en muchas oportunidades en campañas de alfabetización, pero para personas en general adultas que no habían tenido tránsito escolar. Sí. Y hoy estamos pensando, el viejo plan de alfabetización de Alfonsín, digamos. Exactamente. Nunca es tarde, que tenía la Federación Universitaria Argentina. Hemos tenido un montón de planes de alfabetización, pero ¿dónde íbamos a buscar? Aquellos que... Al analfabeto, no al alfabetizado con déficit. Exacto, que en general no había tenido escolarización. Bueno, ese es el desafío que tenemos hoy. Y el plan raíz justamente es eso, es construir herramientas que permitan al docente poder llevar adelante su tarea de manera adecuada. Porque en educación tenemos otro problema, que es conceptual. A ver. Yo creo que hay que irle al nudo. Nosotros tenemos problemas, digamos, de resultado educativo por múltiples causas. Está claro que un chico que tiene, digamos, que no tiene contención familiar va a tener dificultades en los aprendizajes, que está vulnerado socioeconómica, emocionalmente va a tener dificultades de aprendizaje, que no accede a algunos recursos va a tener dificultades de aprendizaje. Eso es correcto. Excede a la escuela. Pero también es cierto que ningún chico, bajo ningún, digamos, cual sea su condición, puede aprender a leer y escribir. No hay ninguna condición que impida que un chico o una chica aprenda a leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos? Hacer nuestra parte. No mirar para el costado, a ver un montón de dificultades contextuales y eso usarlo de alguna manera, no explícitamente, no a propósito, pero usarlo como una excusa para no hacer nuestra parte. Entonces nosotros queremos en educación que la escuela haga su parte. En gran medida los docentes las hacen, porque los docentes todos los días en el aula hacen un esfuerzo enorme por lograr los aprendizajes que se necesitan, por llevar adelante su tarea educativa, y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es potenciar y proveer de herramientas que le permitan llevar adelante su tarea independientemente del contexto y las condiciones en la cual están esos chicos. Obviamente que vamos a hacer políticas, digamos, remediales y diferenciales en donde hay ya que hacerlas, pero primero vamos a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos donde estamos? Yo en educación, digamos, podemos debatir largamente por qué como sociedad hemos llegado a esta situación. Sí, porque está bien, en el mundo se debate esto, y esto hay que reconocerlo. Yo consumo algunos medios europeos y también están preocupados por la baja de la calidad educativa. Lo que pasa es que no es lo mismo tener baja calidad educativa con el escenario de oportunidades sociales que tiene un país desarrollado, sino digamos, enfrentarse a un mundo con semejante nivel de calidad educativa con prácticamente nulas posibilidades laborales. ¿Por qué caímos donde caímos? Nosotros, Argentina fue referencia latinoamericana y mundial en calidad educativa. Sí. Hoy todos los indicadores nos ponen por debajo de
muchísimos o de la mayoría de los países de América Latina. Nosotros en los indicadores de calidad educativa estamos por debajo de Chile, por debajo de Perú, Uruguay, México. O sea, aún así, en un problema mundial de alfabetización y demás, nosotros no estamos por encima, estamos por debajo de la media y no tendríamos que estarlo porque tenemos recursos y potencial para no estar en ese lugar. En el sistema educativo, yo creo que hemos perdido el foco en los aprendizajes. Es decir, el sistema educativo fue corriendo su objeto de interés, su objeto de preocupación hacia los medios y no hacia los fines. Entonces, discutimos mucho paritaria, discutimos mucho infraestructura, discutimos mucho condiciones laborales, discutimos un montón de cosas, discutimos mucho las condiciones socioeconómicas de los chicos, discutimos y hacemos esfuerzos en términos de asistencia alimentaria. Es decir, la escuela está atravesada por un montón de problemáticas a las cuales se aboca y desplazamos el foco de los aprendizajes. Discutimos poco de qué, cómo y qué necesitan aprender los chicos en nuestra escuela. Entonces, cuando uno va perdiendo el foco, se va desdibujando su función, va perdiendo la capacidad de lograrla. Uh-huh. Entonces yo pregunto, ¿cómo debemos evaluar una política educativa? ¿Cuál es el indicador por el cual nosotros deberíamos evaluar el éxito o el fracaso de una política educativa? Y me imagino que ahí la respuesta es más que obvia. El resultado en el conocimiento del pibe, digamos, una vez que finaliza el ciclo, no hay otra. No, pero es lo único que tiene que importar. Pero nosotros hoy evaluamos en general una política educativa, digamos, buena en si hubo paro o no hubo paro, cuántos días de clases dimos, cuál es el estado de las escuelas, cuál es el nivel de conflictividad, cuántos docentes se titularizaron, cuántos docentes ascendieron. Hay un montón de indicadores y si vos te pones a fijar y empezás a rastrear cuáles son los logros que el propio sistema se atribuye, vas a encontrar eso, los ministros diciendo, hemos titularizado a tantos docentes, hemos logrado, no hay, digamos, un discurso, no hay una acción concreta en decir nosotros mejoramos los indicadores, en lengua mejoramos los indicadores, en matemática mejoramos, digamos, no está. Es más, hay un hecho que es concreto. Las pruebas de aprender costó, digamos, consolidarlo en la República Argentina. Uh-huh. Por suerte se consolidaron. Hasta no hace mucho tiempo, y yo tuve chicos en la escuela, ya están en la universidad, pero he transitado a la escuela. Soy docente en licencia, pero he sido y soy docente a nivel secundario. Uh-huh. Entre mis colegas había un cierto rechazo hacia las pruebas de aprender, porque se consideraban que eran, ni hablemos las PISA, Sí, las PISA directamente, digamos, una ofensa, era una fuerza colonizadora. Entonces, las pruebas PISA no, las pruebas de aprender tampoco, porque son estigmatizantes, porque son... Bueno, toca un tema que a mí me tiene obsesionado, que es el oponernos sin proponer. En Argentina hemos alimentado una cultura de yo me opongo, pero al mismo tiempo no ofrezco nada como alternativa. Lo vemos en todas las discusiones, lo vemos hoy en la ley de base, lo vemos en la política de seguridad de Santa Fe, esta idea, lo vemos con el tema del ausentismo, digamos, no, porque el ausentismo, pero ¿qué me ofreces para resolver el tema del ausentismo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo, digamos, dame tu idea para ver cómo resolvemos este tema de que te falta el 25 o el 30% de los docentes de manera dura, sistemáticamente? Y hay una carencia de propuestas, y además hay como una especie de desdeño por todo aquello que signifique un cambio, siempre desde prejuicios ideológicos o posiciones ideológicas. Es un momento que hay que romper ese cascarón, es insoportable ese circuito. A ver, nosotros estamos absolutamente comprometidos en eso. Miren, yo no soy particularmente, no tengo, digamos... no soy particularmente opositor a ningún status quo mientras funcione. Uh-huh. Mientras funcione. Ahora, cuando el status quo no funciona y en educación no está funcionando, eso lo podemos discutir y es así. Hay que ir sobre ese status quo, hay que transformarlo, hay que cambiarlo. Y se cambia con acciones concretas, con propuestas concretas. Aunque se equivoquen. Aún equivocando, no, nosotros somos un gobierno que tenemos una característica que vamos al hueso de los problemas. No los ocultamos, vamos al hueso de los problemas y si la resolución de un problema genera conflicto, vamos a afrontar el conflicto porque nuestra misión fundamental es mejorar las cosas. Ahora, también somos abiertos al diálogo. Nosotros sostenemos la paritaria, estamos muy abiertos al diálogo y estamos dispuestos a recibir absolutamente todos los aportes
que podamos tener, porque eso nos va a enriquecer, pero asumamos el problema. Lo que no podemos es no asumir el problema. Guille, ¿alguna consulta? Me quedaba con lo que usted decía de que en los últimos años estamos discutiendo más paritarias que contenido, y también me genera esto la repregunta de decir, bueno, el Ministerio debería tener la capacidad para abordar las dos cuestiones, de tener salarios dignos, condiciones laborales buenas, escuelas en buen estado, que también es parte necesaria de un buen aprendizaje, y también proponer planes de estudio acordes a los tiempos, modernizados, bueno, como están trabajando aquí. Por ahí es cierto, en la opinión pública vemos la cuestión de los paros y salarial como punto clave, porque quiero repetirlo, condición necesaria para que un docente esté en el aula, porque bueno, cualquiera que trabaje por debajo de sus capacidades de poder adquisitivo lo va a hacer, no sé si lo va a hacer de la mejor manera, pero ¿cómo dividen el ministerio para atacar estas dos cuestiones? Porque bueno, en la opinión pública tienen que, con la conflictividad docente, pero por otro lado proponer un sistema que también perdure en el tiempo de aprendizaje. Quizá los resultados se vean en 8 años, en 10 años, cuando estos pibes ingresan a la facultad, estos programas abordando la alfabetización. A ver, en esto yo quiero ser muy claro y muy concreto. Nosotros nos abocamos a la paritaria, todos los gobiernos se han abocado. Ahora, una paritaria, una escuela, digamos, en condiciones, y estamos haciendo las dos cosas, porque hemos abierto la paritaria en enero, y la hemos discutido larga, y le hemos dedicado mucho tiempo, por lo tanto nadie puede decir que nosotros no estamos abocados a eso. Estamos haciendo un nivel de inversión edilicia sin precedentes, ya estamos casi en 2.800 millones de pesos desde enero hasta la fecha, de intervenciones inmediatas en las escuelas. Estamos lanzando un programa 1000 aulas que ya estamos ejecutando o en desarrollo y proyección 125 de las 250 aulas que vamos a hacer en el año. O sea, el trabajo que hemos hecho en paritaria, en infraestructura y demás, creo honestamente o modestamente, que no tiene precedente, sobre todo por los últimos 4 años de desinversión. Ahora, todo ese esfuerzo que estamos haciendo, y esfuerzo que hacen los santafesinos, porque la paritaria la pagan los santafesinos, cada uno de su bolsillo, y las obras las pagan los santafesinos, cada uno de su bolsillo. Bueno, eso es plata tirada, literalmente tirada, si no hay aprendizaje. Uh-huh. Si no hay aprendizaje. Entonces, eso es lo que vos me decís, lo estamos haciendo. Bien. A veces cubre la escena pública, y ahí los medios de comunicación también se tienen que hacer cargo de eso, porque cubre la escena pública. Entonces, si yo, como padre, exijo al gobierno que garantice la paritaria, porque quiero que mi chico esté en la escuela, y como padre, y como sociedad, y como medio de comunicación no vemos que están aprendiendo, transformo la escuela en una guardería. Y los resultados no obtenemos por qué verlo en 8 años. Eso también es mentira. Nosotros en educación vivimos en la mentira muchas veces, y parte de los problemas es que nos creemos nuestras propias mentiras. Un chico aprende a leer y escribir en 2 años, 1 año, a lo sumo 2. En tercero tiene que estar perfecto. Entonces yo en 2 años, si los chicos no mejoraron su rendimiento, fracasé. Y si no tengo ningún paro y los chicos no aprendieron, fracasé. Y acá tenemos y emulamos políticas porque no tienen paro. ¿Cuál es el sentido de no tener paro si los chicos no aprendieron? Y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que ser contundente. Mira, nada se transforma si uno no tiene convicción y si no tiene capacidad de ver a dónde queremos ir y bancársela. Entonces yo prefiero bancarme millones de críticas, por un montón de cosas, si tengo la convicción que eso va a mejorar el aprendizaje de los chicos. Ahora, si yo lo que voy a hacer es esquivar el conflicto, ¿no? Porque en definitiva la valoración del sistema educativo es el nivel de conflictividad que genera. Bueno, no es este gobierno, no es este ministerio el que va a ir por ese lado. Entonces, a la pregunta concreta, nos ocupamos de la paritaria como ningún gobierno lo ha hecho, nos ocupamos de la infraestructura como ningún gobierno lo ha hecho, y tenemos datos para demostrarlo, y hechos, porque en definitiva puede ser una opinión, pero tenemos cómo contrastarla, pero nos ocupamos mucho más que de todo eso en los aprendizajes. Mucho más. Y si yo cuando termino mi mandato me encuentro con que lo único que discutí es paritaria y me fue bien con las paritarias, y lo único que hice fue arreglar escuela y me fue bien con arreglar escuela, la verdad que no me voy a ir satisfecho. Ahora comparto con vos. Obviamente que los aprendizajes se dan con el docente en el aula, para eso tengo que discutir paritaria, y se da en un contexto adecuado, y con las condiciones adecuadas, y con los recursos tecnológicos adecuados, por supuesto. Ahora, a leer y aprender y escribir,
Sarmiento y las maestras de Sarmiento enseñaban abajo de un ombú. Y la lengua es la misma y no cambió nada, porque la tecnología nos desbordó. Ahora, aprender a leer y escribir, no necesito ni un celular. Entonces, hagamos eso. Entonces yo no puedo quejarme por la tecnología, por la vulnerabilidad, por un montón de cosas que nos pasan, y el chico no está aprendiendo a leer y escribir, cuando los chicos en Agüir aprendían a leer y escribir. No quiero ser brutal en lo que digo, pero empecemos por eso, porque si no, estamos discutiendo las grandes cosas y no podemos garantizar las pequeñas. Entonces, cuando garanticemos las pequeñas, discutamos las otras cosas. Ahora, yo parece una insistencia, pero yo comparto lo que está diciendo, pero le pregunto, ¿qué cree que nos pasó, más allá de esto de cómo valoramos? No sé, digo, ¿qué falló? ¿Perdimos calidad docente? ¿Perdimos, perdimos docencia con vocación? ¿Terminó siendo una salida laboral? ¿Nos ganó la prioridad gremial por encima de los objetivos educativos? ¿Qué cree que nos pasó? Porque esto nos pasó... Digo, está bien, veníamos en decadencia, pero yo formo parte de una generación, tengo 55, que hace 40 años iba a las escuelas y aprendía. O sea, yo aprendía, ¿no? Y digo, hoy, para que mis hijas aprendan, lamentablemente hay que optar por mandarlas a una escuela privada, laica, donde haya regularidad, donde los docentes estén obligados a ir. Eso existe como un problema, como una alternativa. Y lamentablemente lo que uno ve es que los chicos aprenden si los padres tienen recursos, si no, es difícil. A ver, dos reflexiones. La primera... Así como somos muy críticos con algunos indicadores, hay que ver también el vaso medio lleno. Sí. A ver, las escuelas funcionan, los chicos aprenden. Cuando uno recorre el interior de la provincia, y en esta función me ha tocado, tenemos escuelas hermosas, muy bien mantenidas, muy bien contenidas por la comunidad. O sea que nosotros tenemos que hacer foco en el eslabón más débil de la cadena. Porque sabemos que la fortaleza de una cadena está dada por el eslabón más débil. Eso no quiere decir que todos los eslabones no estén funcionando. Entonces yo lo primero que quiero reivindicar es al sistema público y también claro de gestión privada. Bien, claro, no es que nadie puede discutir eso. El problema es que lo hemos debilitado. Claro, pero a veces, pero justamente vos me preguntás por qué. Y yo vuelvo también monotemáticamente a plantearte el foco en los aprendizajes. Pero te agrego y te doy una vueltita más al foco en los aprendizajes. La convicción que los chicos pueden y van a aprender. Nosotros como docentes, y hay un proceso cultural, hemos ido modificando la percepción que tenemos de la educación. Entonces, y nos hemos ido creyendo algunas cuestiones que tienen un viso de realidad, pero que no son totalmente así. Por ejemplo, nos hemos asimilado y nos hemos creído que nosotros somos trabajadores de la educación, que lo somos, pero que todo lo hacemos por plata. O sea, que la única manera de ser un buen docente es estar muy bien pagado. Y es cierto, un docente tiene que estar bien pagado, pero no hay manera más efectiva de ser infeliz a cualquier persona, por más sueldo que yo le pague, que trabaje por dinero. Que trabaje solo por dinero, para que sea claro, solo por dinero. Entonces ahí no hemos creído o no hemos puesto que la vocación no existe, que la vocación está mal y que trabajar por vocación es erróneo, cosa que no es así. Entonces hay que trabajar por un recurso que me permita vivir dignamente, pero no hay nada que nos haga más feliz que trabajar en lo que nos guste y en lo que queremos. Entonces a veces nosotros mismos nos hemos apartado de ahí. Hay un problema cultural. Otro problema cultural que también nos hemos autoconstruido es que los chicos por sus condiciones están dificultados para aprender o no van a aprender. Y cuando en educación hay algo básico, que si no hay convicción, no hay aprendizaje. Si quien enseña no tiene la convicción que al cual le está enseñando va a aprender, se hace muy difícil aprender. Y si el que tiene que recibir y que tiene que aprender no detecta esa convicción, o no generamos el interés adecuado, tampoco va a aprender. Entonces vos me preguntás, ¿por qué llegamos acá? Llegamos acá, me parece a mí, corrimos el foco de los aprendizajes, empezamos a pensar que esto en definitiva es solo un trabajo, empezamos a perder confianza en el propio sistema. Nosotros perdemos confianza en el propio sistema y lo transmitimos al resto de la sociedad. Sí, la profecía que se cumple a sí misma. Estamos diciendo, esto es un desastre. Y antes de ser crítico con el sistema, la sociedad hoy es muy crítica con el sistema educativo por muchas cosas que vos planteaste. Pero antes que la sociedad ya éramos críticos nosotros. Sí. Y hicimos algo de lo que vos planteaste. En vez de sobre ese pensamiento y sobre esa situación crítica actuar para mejorarlo, terminamos quedándonos en la denuncia.
En la denuncia, que en general, ¿a dónde va la denuncia? Va al otro. Nosotros proyectamos los problemas del sistema en el otro, en el salario, las condiciones socioeconómicas, en las tecnologías. Nosotros también, como sistema educativo, y me incluyo porque uno tiene que correrse de ese lugar, pero no es fácil, muchas veces pensamos que las nuevas tecnologías nos complican la vida cuando en realidad nos las deberían facilitar. Dos temas me quedan. Uno, brevemente, uno tiene que ver con algo vinculado a la tecnología, que es la aparición subrepticia, prácticamente descontrolada lo hablamos ayer con una concejala de Santa Fe, hoy con una concejala de Venado Tuerto, que es la ludopatía juvenil. Sí. Y que lamentablemente se introduce en las aulas, digamos. Hay dos proyectos, y creo que hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación y otro en la Cámara de Diputados de la provincia, que buscan ver cómo interceptamos, evitamos, interferimos con la, digamos, la ludopatía o la tendencia de los pibes a entretenerse con el juego, por dinero o no, dentro de las aulas. ¿Qué hacemos con eso? Bien, ahí también hay que abordarlo de distintos lugares. Obviamente que en un sistema educativo siempre lo que tiene que primar es la formación. Entonces, si nosotros vemos que hay una dificultad, estamos empezando a pensar planes o programas que vayan a la raíz, que es cómo trabajamos con los chicos para que entiendan que el juego, digamos, puede traer problemas, y que el juego irresponsable y que el juego a una edad que no corresponde y demás es un problema. Primero hay que asumirlo como un problema. Es lo mismo que nos pasa con el bullying, con el acoso, digamos, digital y demás. Yo, una de las primeras cosas que le enseñé a mis hijos cuando empezaron con las tecnologías y demás, es decirle que cuando uno se comunica por una red social es como si estuviera comunicando en la calle o en cualquier lugar. Entonces, que lo que pasa en la red social es realidad y puede ser peligroso. Entonces tenemos que empezar a trabajar para mostrar y visibilizar el problema. Lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, y por suerte se está visibilizando. Luego también tomar acciones legales. Tenemos que trabajar sobre, digamos, la represión de un juego que es ilegal. Tenemos que trabajar sobre la represión que a determinada edad también es ilegal, y marcar el orden. Nosotros tenemos que marcar el orden y, primero, marcar claramente que está mal porque es ilegal, y no tener miedo a plantear que eso es ilegal y combatirlo, pero marcar también a los chicos que está mal porque le va a generar perjuicios, porque es nocivo, porque es dañino, porque no lo pueden hacer a esa edad, porque no lo pueden hacer de cualquier manera y porque es peligroso. No tenemos que tener miedo a dar esa discusión. Y esa discusión, digamos, ustedes la van a dar desde el organigrama, digamos, lo van a instalar desde, no sé, digo, no estoy hablando de los contenidos escolares, pero digo, ponerlo en marcha como una lucha frontal desde los contenidos de la currícula. Sí, nosotros en el sistema tenemos todos dispositivos socioeducativos. El socioeducativo es un dispositivo que funciona para la intervención de este tipo de situaciones. Lo vamos a trabajar desde el socioeducativo, que es lo que más a mano tenemos en el propio ministerio, y luego habrá que tener una discusión más de carácter curricular, pero eso implica otros tiempos y otros actores. Pero lo que sí podemos hacer es trabajarlo sobre la visibilización y abordar el problema para problematizarlo y enfrentarlo. Ese es básicamente el concepto. Nosotros tenemos recursos a través de los núcleos y los gabinetes socioeducativos que lo tienen que tomar porque es claramente un problema educativo, pero que está atravesado por una problemática social. Pero además hay que, esto me voy a meter en lugares donde no corresponde, incluso a riesgo de perder alguna simpatía publicitaria, pero digo, los casinos online deberían generar campañas de desalentar el juego online, pero digo, más allá de que está prohibido para menores de 18 años, que es una obviedad, digo, alentar con campañas diciendo, chicos, no es para vos, no es para la escuela, no, digo, debería exigirlo el gobierno provincial como el gobierno municipal, como el gobierno nacional. Por supuesto, pero fíjese que siempre las cosas reguladas en una sociedad democrática funcionan mejor. Entonces, el problema grave no son tanto los casinos online, que en definitiva uno tiene que formar a los chicos y a las chicas para que puedan jugar responsablemente de manera física o virtual. El problema es cuando uno trabaja con espacios no regulados, porque yo de última sobre el casino online, que está regulado, yo puedo generarle condiciones, lo puedo controlar, le puedo exigir, por ejemplo, que haga este tipo de campañas. El problema es la ilegalidad.
Claro. El problema es Sí, la sí, sí, ilegalidad, sí, sí, como claramente. siempre, es la ilegalidad. Entonces tenemos que trabajar para mayor legalidad, no tenemos que tener miedo de aplicar la ley, no tenemos que tener miedo de perseguir a aquel que viola la ley y luego una campaña educativa, claramente. Porque lo fundamental es cuando el chico, la chica entiende, comprende y yo puedo llegar con un mensaje, con una acción educativa que entienda que eso no solamente que es ilegal porque es menor, que no es una cosa, que no es una cuestión menor, sino que también es nocivo y es perjudicial y es peligroso. No tenemos que tener miedo de decir esto es peligroso. Bueno, y lo despido con una pregunta que tiene algún tipo de interés, porque acá tengo una compañera que fue miembro en su momento del equipo de comunicación del Ministerio de Educación de Balaguer. Me decía, no, quiero que le preguntes por esto, porque, bueno, lo presentan esta tarde, pero básicamente porque es una herramienta que empieza. Ayer fue, me dicen, no, yo estuve en cama, entonces estoy perdido en el calendario, pero presentaron la red de comunicación de aprendizajes ayer. ¿Qué es eso, digamos? ¿Qué importancia tiene? Porque a veces esos nombres, esas complejidades en la presentación de los programas, yo a los radicales y a los socialistas los cuestiono mucho por la complejidad de los nombres, digamos, de los programas, y por eso me gustó el plan raíz. Sencillo. Digo, ¿qué es la red de comunidades de aprendizaje? ¿Qué se hace con el lanzamiento de esto? Yo comparto ese concepto y hay que ir al núcleo duro y explicarlo en 30 segundos, si no hay algo que no está bien. Sí. O menos, 30 segundos es mucho. A ver, comunidad de aprendizaje tiene que ver con poder, desde el Estado, nosotros podemos proveer herramientas, lo mismo que Rey. Nosotros proveer herramientas para que las escuelas primero puedan construir identidad y tradición en las temáticas que les son de propio interés. Entonces son comunidades de intereses. Si vos me preguntás, comunidades de aprendizaje, porque el aprendizaje es lo fundamental, pero comunidades de intereses. A ver, nosotros como comunidad, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos interesa? La tecnología, el arte, el deporte, la expresión, digamos, comunicacional. Bueno, si esto es nuestro interés, transcurramos nuestros programas educativos, generemos nuestros proyectos institucionales sobre eso. Y tiene un doble impacto positivo. El primero, que va construyendo tradición e identidad, porque los buenos proyectos se van manteniendo en el tiempo de alguna manera ordenada. Y aparte nos permite abrir la escuela. Nosotros, sobre todo el colegio secundario, lo tenemos que abrir. Ahora, ¿cómo se abre la escuela? A la ayuda, a la interacción, cuando está ordenada, cuando sabe a dónde quiere ir, cuando tiene un programa, tiene un proyecto. Entonces, comunidades de aprendizaje pone el foco en los aprendizajes, pero también en el aprendizaje situado en la escuela y en comunidad. Cuando yo tengo un buen proyecto institucional, sólido, cuando yo sé lo que puedo ayudar. Yo puedo ayudar, ¿por qué? Desde afuera. Y porque una empresa, si es una comunidad productiva, bueno, hay una empresa que le puede aportar herramientas y elementos porque esa tiene la identidad productiva. Si es una comunidad artística, de arte y expresión, bueno, hay un montón de formas de colaborar. Si es sostenible, hay un montón de ONG que trabajan con el medio ambiente. Bueno, tienen que ir ahí a donde hay un interés genuino y hay un proyecto educativo. Y un tercer elemento que nos va a permitir también trabajar, porque seguramente muchas escuelas rápidamente van a constituir varias comunidades, pero hay otras que no. Nosotros queremos ir a ver cuáles son las que no constituyen sus comunidades. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no hay un interés puesto en alguna temática en particular? Que les impacta directamente. Que les impacta. Entonces nosotros queremos a las que están organizadas, a las que tienen proyecto, ayudarles, tanto desde el gobierno, desde el ministerio, como de la comunidad. ¿Qué ejemplo? Dame un ejemplo. Un ejemplo bien básico. Hay escuelas, yo te voy a dar un ejemplo de Rosario porque lo conozco y es una escuela. La escuela Gurruchaga es muy conocida, es muy movilizada y demás. ¿Cuál es el potencial de la escuela Gurruchaga? Que muchas veces generan problemas y se quejan y demás. El edificio, y digamos, y muchas veces sin tantas razones porque están en el centro de Rosario, están en condiciones. La identidad, porque la Gurruchaga tiene una tradición en teatro y los chicos saben que van por ahí. Tiene una huerta fabulosa y tiene proyectos de huerta fabuloso porque tiene un terreno cercano. Entonces, esa escuela, ¿qué es lo que tiene?
Pero el fútbol también es identidad. Su identidad, pero el Normal 3 de Rosario, discúlpeme, yo soy de Rosario, el Normal 3 de Rosario tiene una escuela, tiene un club tiene un microclub de vóley adentro. Yo jugaba al vóley y nos mataban a palo, ¿por qué? Porque jugaban al vóley prácticamente desde que son escuela. Entonces, esa es una escuela que tiene una impronta deportiva, organizada sobre un deporte. Entonces, y tiene un club y tiene un equipo de vóley que compite en la Liga Nacional. Liga Rosarina, en la sí. Liga, no, ya tienen la Liga Nacional y eso es una identidad para la escuela. Fíjense el capital que tiene en el deporte. Para mí el deporte, si yo tendría que promover y hoy fuera director de una escuela, promuevo una comunidad deportiva. El deporte genera, nosotros estamos trabajando estamos trabajando ahora en un programa que ya lo estamos para lanzarlo, que es promover la iniciación deportiva en la escuela. Promover la iniciación deportiva en la escuela, ¿por qué? Porque el mejor aporte que podemos hacer desde la escuela a la política deportiva de la provincia. Entonces, comunidad deportiva, comunidades artísticas, comunidades tecnológicas, cómo trabajamos la tecnología. Bueno, y las escuelas pueden tener 1, 2 o 3 comunidades que nosotros permitimos organizar el interés, porque el interés, digamos... a querencia con la escuela, además. A querencia, una identidad. Una identidad, no hay nada mejor. No, mira, estuvo ayer, que es algo fantástico. Abel Pintos colaboró con nosotros, él hizo, digamos, un cancionero con los himnos, porque para mí el himno es fundamental. Y las escuelas que tienen un himno, y habría que promover que la escuela tengan su propio himno, tienen una identidad. A mí hace poco tiempo, creo que en mi cumpleaños, con un amigo, un chico que es odontólogo, después en la sobremesa, por alguna razón los dos cumplíamos años y festejábamos, nos pusimos a cantar el himno del Colegio Nacional. Y los dos lo cantábamos con una euforia y con una alegría, abrazados. Está filmado, yo digo, ¿de dónde me salió? De la identidad. Evidentemente yo sé el himno, oh primavera, feliz de la vida, lo sé de memoria, me acuerdo la letra completa y dejé la educación, la secundaria hace 25, 30 años, o más, 40 años. Digo, la verdad es que hay aspectos vinculados a la identidad que los hemos directamente eliminado o descuidado. Ahí tenés una herramienta. Nosotros a cada problema construimos una herramienta que permita colaborar con el sistema para resolver ese problema. Y es bien específica, bien concreta y tiene objetivos concretos que tienen que ver con los aprendizajes y tienen que ver con la mejora de la calidad educativa. O sea, que tratamos de ser coherentes, probablemente no lleguemos a resolver todos los problemas, pero te puedo asegurar que vamos a dejar la vida para hacer una diferencia en cada tema que toquemos. Si no te queda nada, le hago la última pregunta. Que agreguen el rugby en la propuesta deportiva de la escuela. Pero por supuesto. Nos están proponiendo hace mucho. Pero por supuesto. Vos decís que hay discriminación positiva. Hubo un proyecto hace un tiempo de Rugby Tap, que es con una cintita para los chicos, que está muy bueno. Bueno, traerlo y lo incorporamos. Si justamente es el objetivo del encuentro deportivo, nosotros queremos generar mecanismos de encuentros deportivos con deportes adaptados a la edad, que vayan generando la cultura en el chico. Está buenísimo. Yo te puedo asegurar que con eso vamos a tener más chicos asociados a los clubes, vamos a mejorar el deporte federado, porque, por ejemplo, ¿por qué nosotros somos buenos en fútbol? Porque todos juegan al fútbol. ¿Por qué somos buenos en hockey? ¿Por qué las leonas son lo que son? Porque muchos colegios, digamos, colegios de determinada característica, hacen hockey escolar, hacen hockey en la escuela y mejoran la base. Bueno, eso nosotros también podemos aportar a la base deportiva de la provincia. No es una chicana, es una observación, porque a mí me pasa en mi labor periodística. Yo, digamos, tengo una posición respecto al tema del presentismo, el ausentismo. Comparto con ustedes el criterio de que no hay educación posible sin una regularidad en la relación alumno-docente, digamos. Y a partir de mi posición yo he recibido muchísimas agresiones, muchísimas descalificaciones. ¿Lo han puteado mucho? No, a ver, yo creo que de todos modos, uno a veces recibe algún reclamo. En Rosario me han puesto pasacalle, sí. Pero he recibido más críticas fuera de lugar a mi criterio, uno después las recibe a todas, porque de algunas representantes, o por ejemplo gremiales, o por ejemplo estos pasacalle, que del docente de a pie. Y de todos modos, si uno está convencido y lo puede explicar y tiene fundamentos, hay que hacerlo.
hay que hacerlo. Nosotros, digamos, somos personajes públicos, somos políticos, estamos expuestos, digamos, es una de las cosas que a mí no me gusta, pero sé que la tengo que afrontar, porque los cambios y las transformaciones no se dan mitigando el conflicto o esquivando el conflicto. Entonces el conflicto tiene consecuencias. Ningún cambio es pacífico. Yo no lo pondría en tono de no pacífico. Bueno, pacífico pero, en términos de que se da naturalmente. Y si no, requiere de tensión, de pujas. Tensiona. Los cambios tensionan. Bien. Y si no hubiera tensión, nosotros no tendríamos mucho que hacer en todo caso, porque lo que funciona bien hay que dejarlo. ¿Y para qué vamos a generar tensión en algo que está funcionando bien para ganar algún protagonismo? Nosotros, siempre vamos a ir al lugar donde está el problema, porque donde está la solución, que vaya otro. Yo tengo una forma de pensar. Yo siempre recibo primero al que no le voy a solucionar el problema. Porque al que no le voy a solucionar el problema, lo menos que merece es mi atención. Uh-huh. Y al cual sí le voy a solucionar el problema, casi con un WhatsApp se resuelve. Y en educación es lo mismo. Tenemos que ir a donde están los problemas, aunque eso nos genere costos, y aunque eso nos genere tensión, y aunque eso pueda generarnos algún perjuicio, porque si no, no tiene sentido lo que hacemos nosotros como gestores públicos o como actores de la vida política. Ministro José Goiti, gracias por venir. No, muchas gracias. Un placer. Gracias. Estuvo el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe.